Bien, buenas tardes a todos y todas por acompañarnos en el quinto Congreso Internacional IDEA, modalidad online. Por consiguiente, tengo el gusto de dar la bienvenida a la doctora Angelita Sánchez, que nos acompaña en calidad de expositora. Eh, Brevemente, quiero hacer una biografía, describir la biografía de la doctora Rita Sánchez. Realizó un doctorado en musicología por la Universidad Católica de Argentina, la Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires. Sus estudios de posgrado lo realizó en la Universidad de la SUAY, en donde obtuvo el título de magíster en estudios de la cultura. Es licenciada en Lengua y Literatura por la Universidad de Cuenca y licenciada en Musicología por la Universidad de la SUAY. Además, tiene un diplomado en Administración Educativa por la UNITA. En el campo de la docencia, fue docente y rectora del Conservatorio José María Rodríguez e integrante de la Junta Directiva de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Actualmente es docente e investigadora de la Universidad de Cuenca, quien fue ganadora del noveno concurso de proyectos universitarios de la Universidad de Cuenca. La siguiente exposición consiste en abordar el tema la teoría vygotsiana y el método pedagógico musical de Karl Orff, actualidad de la propuesta. Eh, Haciendo un breve resumen del objeto de estudio, los paradigmas educativos propios de la psicología junto a los movimientos de la escuela activa han influido en el nacimiento de una variedad de métodos pedagógicos musicales. Violeta de Gainza identifica 6 periodos en el surgimiento de la propuesta didáctico musical, nacidas en 1900 con el método de Chevais, hasta los métodos contemporáneos de fin del siglo XX, pasando por todos los métodos de Jagetz, Dalcroze, Martenot, Williams, Kodali, Orff y Suzuki, entre otros. Estos trabajos analizan la convergencia entre Vygotsky, a quienes se le atribuye el nacimiento del paradigma educativo constructivista, con el método pedagógico musical del compositor alemán Karl Orff. El mismo se selecciona porque considera el ámbito sociocultural inter y multicultural para la práctica musical, el desarrollo del lenguaje, la tradición y la aplicación del juego como herramienta lúdica creativa en la zona de desarrollo próximo, enfoques propios de la teoría de Vygotsky. Eh, Estimada Angelita, le damos la bienvenida. Eh, Está abierto para que usted nos comparta su exposición. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias y felicitaciones a los organizadores de este quinto Congreso Internacional IDEA. Pues muy contenta de estar con ustedes. Sin más, comenzaré, comparto pantalla. Me dicen si es que estoy compartiendo pantalla. Sí,
Sí, Carita, así Ya. es. Está compartido. Listo, entonces, como ya lo indicó, el tema de este trabajo es buscar los puntos de convergencia que se encuentran entre la teoría wittgensteiniana y el método pedagógico musical de Karl Orff. Eh, en la evolución de los paradigmas educativos, el constructivismo aparece en el momento en que la ciencia psicológica demuestra que un proceso de aprendizaje se debe considerar el rol activo del individuo que aprende. Las bases científicas del desarrollo del conocimiento influyen directamente en el modelo sociocrítico actual desde el planteamiento de Jean Piaget sobre la existencia de un conflicto cognitivo como estrategia clave dentro de un proceso enseñanza-aprendizaje. En esta complejidad teórica, Vygotsky es reconocido por sus teorías en el campo de la psicología del desarrollo y de la pedagogía. Su obra fue difundida a partir de 1960 y plantea que el ser humano utiliza dos tipos de instrumentos que se relacionan con el mundo real. Instrumentos materiales llamados rudimentarios e instrumentos simbólicos en los que se encuentra la cultura, sistemas de señales, símbolos, signos y por supuesto aquí encontraremos el lenguaje y la música. Desde este punto, hablaríamos sobre la importancia del lenguaje en estas dos teorías. El lenguaje está compuesto por signos del habla y signos de la lengua. Estos instrumentos permiten construir un pensamiento, que es el tema central en el proceso de aprendizaje del sujeto. Un niño, desde su infancia, habla y actúa y es de vital importancia para sus logros, para la solución de problemas. Los niños resuelven tareas prácticas con la ayuda del lenguaje, pero también con sus cuerpos, con sus ojos, con sus manos, es decir, hay actividad. Vygotsky nos dice, el lenguaje le permite al niño desarrollar una forma superior de actividad en su entorno, determinado por una relación dinámica entre acción y lenguaje. Tomando en cuenta este desarrollo del individuo a través del lenguaje, lo asociamos con el método Orff, conocido como el método Orff-Schulwerk, en donde para Orff es importante trabajar la célula del lenguaje, que es la palabra. Los ritmos del lenguaje se inician con recitados de nombres, llamados, pregones, se une la expresión y el ritmo. Los niños deben recitar rimas, refranes o simples combinaciones de palabras, tratando de hacer resaltar en todo momento las riquezas rítmicas y expresivas que las naturales inflexiones idiomáticas les sugieren. Así, el ritmo que naciera del simple lenguaje cotidiano lentamente se podría ir musicalizando. En la literatura ecuatoriana hay diferentes formas de expresiones poéticas, rimas. En este caso, me he permitido tomar como ejemplo el amor fino, que hemos trabajado muchas veces en clase con mis estudiantes, que viene de la tradición montuvia. Esta forma, digamos, de expresión popular, literaria popular, consiste en creaciones populares en forma de canción y composición poética que mezcla el amor con lo romántico. Por ejemplo, tenemos este amor fino que dice, yo canto como poeta, no me falta institutriz, el que se mida con mi talla no será ningún aprendiz. Con estos juegos de lenguaje motivamos al niño, a la persona, al joven que quiere trabajar en música, pero que está distanciado del lenguaje. Lo que hacemos es una especie de reconciliación y de pensamiento al lenguaje en donde encontramos esta musicalidad. Otro de los temas dentro de la variedad de trabajos que nos permite el método OR están las adivinanzas, ¿no? Por ejemplo, les traje una adivinanza. Estoy siempre en mi lecho, pero no por dormilón, ni tampoco por enfermo, y menos por remolón. ¿Qué será? Dirían los niños y diríamos en clase. No voy a dar la respuesta. Quisiera que este sea el motivo eh, que nos va a tener el leitmotiv conectados a esta exposición. Eh,
Hablando ya de otro de los temas que decíamos, el contexto cultural, para el constructivismo dado por Vygotsky, como ya dijimos, se crea un nuevo modelo que es el modelo sociocrítico. Es un modelo determinante en el aprendizaje porque tiene que ver mucho la acción del medio social y el rol de la mediación. La inteligencia práctica del niño se desarrolla con la imitación, como una experiencia social, porque la cultura modela el desarrollo. Vygotsky dice que derivados de los procesos psicológicos superiores, el niño almacena modelos de la realidad que comprende, interioriza y transforma mediante una actividad sociohistórica de producción o de apropiación. En el método OR, la diversidad cultural de los pueblos constituye de manera natural esa zona de desarrollo próxima que es tan conocida en la teoría vygotskiana. Puesto que en la enseñanza-aprendizaje de la música, la experiencia musical psicogenética del hombre representaría el punto de partida de una actividad musical, previo al conocimiento de los sistemas simbólicos del lenguaje musical. Por eso Orr afirma: los tesoros acumulados en las canciones infantiles tradicionales me parecieron un punto de partida natural. Son la fuente de todos los textos. La melodía se vuelve en el ámbito de la pentafonía, se mueve en el ámbito de la pentafonía, melodías compuestas de solo 5 sonidos, que representa una etapa de la evolución adecuada de la mentalidad infantil. Este método tiene como base los ritmos del lenguaje y, por supuesto, la célula generadora del ritmo y de la música, que sería la palabra hablada. Otro de los temas que tenemos es el juego en clase y el juego que no debe desaparecer en ninguna edad. La evolución del juego en el niño consiste en un cambio de predominio de la imaginación por el predominio de las reglas. El niño pequeño comienza con una situación imaginaria, muy cerca de una situación real. La reproduce y a medida que va desarrollando, llega conscientemente a un propósito. En las actividades escolares se presentan las reglas, las mismas que se convierten en retos a superar. Esto saca al juego de un plano puramente recreativo, ya que cada vez encuentra nuevos significados y también se consigue mayores motivaciones. Esta sería la esencia del juego: la relación entre el significado de situaciones imaginarias y situaciones reales. Así, el juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño que contiene tendencias evolutivas. A medida que avanzan, los juegos se van complicando y contienen en sí mismos una serie de actividades que se transforman en fuentes de desarrollo. El método Orr-Schulwer considera al juego como herramienta lúdica, esencial en la iniciación musical. Esta se manifiesta a través de juegos tradicionales, acompañados de ritmos, cantos y melodías. Las creaciones de los niños siempre deben ser valoradas. La repetición en música siempre es necesaria y se la realiza con juegos divertidos, cada vez diferentes, con nuevas intenciones, con nuevas propuestas, pero que sobre todo se consigue en el que juega la motivación y el deseo de participar de una manera natural, con gusto. Y sobre todo, en nuestro caso de la música, se va creando el amor al perfeccionamiento. Con estos tres elementos que hemos hablado entre Vygotsky y Engor, que no me puedo extender más por razones de tiempo, pues me gustaría compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido con los estudiantes en el nivel superior. Pero previamente, para trabajar con los estudiantes en las clases de pedagogía musical de la Escuela de Música de nuestra Universidad de Cuenca, los estudiantes realizan varios tipos o aplican varios tipos de estrategias didácticas actuales, como es el aprendizaje basado en problemas, las estrategias de aprendizaje colaborativo que siempre van a estar en las prácticas musicales, las tecnologías de información y comunicación. Dentro de estas estrategias basadas en problemas, pues el planteamiento es comenzar con la investigación. Y siguiendo una de las riquezas de las expresiones del método OR, nos hemos dedicado a investigar sobre las leyendas, sobre las tradiciones en nuestro medio.
Es así que los resultados de los chicos con estos trabajos colaborativos que también nos llevan a la colaboración entre docentes, en este caso tuvimos la colaboración con el magíster Víctor González para la producción de estos tracks que fueron el resultado final de este seguimiento. Tenemos algunas leyendas, como es la leyenda del cura sin cabeza, leyenda La caja ronca de Iván Barros, la leyenda La Mama Huaca, Andrea Lojano, la leyenda La viuda del farol, Erika Sánchez, leyenda Un invierno que dejó huellas, en donde los estudiantes ya por su experticia en el campo musical pueden hacer arreglos, pueden hacer creaciones, tomando y motivándose a través de este trabajo de las leyendas, como lo estamos diciendo. Por ello, me gustaría compartir con ustedes el trabajo que han hecho los jóvenes con valores agregados, ¿no? Como es también la literatura popular, en donde el estudiante desarrolla, nos cuenta la leyenda, pero también tomamos nosotros como ejemplo las cartoneras, ¿no? En donde nos preocupamos también de trabajar las partituras para luego ir a la producción. Es así que les quisiera compartir el track, por ejemplo, de La caja ronca. Por razones de tiempo no vamos a poder poner todas y pondría para que se escuche. Voy a hacerlo en pantalla. Me dicen si se escucha el sonido. Sí, 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 está compartiendo aquí. En las noches los fantasmas salen a merodear. Velas verdes, largas capas, la procesión infernal. Ya se acerca, es el diablo, capa roja y cuernos largos. Nadie sale, el ruido del tambor. Ya se acerca, es el diablo, unos huesos en tus manos. Nadie sale, el ruido del tambor. Este sería uno de los ejemplos de La caja ronca. Me parece que esta leyenda no solo ha recorrido en el Ecuador y en nuestro medio, sino desde algunas épocas ha recorrido por toda Latinoamérica y creo que nos viene desde otros ámbitos. Otra de las leyendas que nos compartieron los estudiantes es la del río Tomebamba. Para quienes vivimos en la localidad, hemos afrontado desde hace mucho tiempo los grandes desbordes del río Tomebamba, ¿no? Una de las grandes pues, leyendas o hechos reales que hubo fue el desbordamiento que se llevó al puente que hoy es conocido como el Puente Roto, ¿no? En la cuenca de antaño. Esto inspiró a uno de los estudiantes y nos relata el desbordamiento del río y también la presencia de un personaje muy especial en la ciudad de Cuenca, como fue el padre Crespi, quien fue considerado por muchos un santo, ¿no? Y es al padre a quien la comunidad acudía para que ayudara a calmar al río. Cuenta la leyenda que creo que la mayoría lo conoce, la mayoría local, por supuesto. El padre apenas mojó sus pies en el río, al que lo bautizó de Julián Matadero. Las personas vieron muy ensombrecidas como el río bajó su caudal, ¿no? Entonces, inspirada en esta historia, está esta leyenda. Ojalá lo puedan apreciar. Cuando los abuelos de nuestros abuelos eran muy niños, hubo un invierno donde a San Pedro se le fue la mano.
desbordaron. Cuentan que todo a su paso se lo llevaron. Y dicen fue impresionante como el Tomebamba creció, que incluso puentes de roca a su paso papel pareció. Julián, el matadero, falta traer a Taitacura y calmar tu asedio. Julián, el matadero, falta traer a Taitacura y calmar tu asedio. El tiempo pasaba y nada cambiaba, mas el miedo crecía. Fue cuando se oyó que del cielo un trueno la tierra partió. Sorpresa al salir a ver que y el puente de Todos Santos no se veía, no se encontraba, ya no había en pie. Julián, matadero, falta traer a Taitacura y calmar tu asedio. Julián, matadero, falta traer a Taitacura y calmar tu asedio. Bueno, como les decía, una de las de los objetivos generales de esta ponencia pues era demostrar con los trabajos de los estudiantes que pueden haber convergencias entre una teoría muy actual, que por supuesto, claro, nació en el siglo anterior, pero que cada vez ha dado la posibilidad de nuevos descubrimientos, tanto en la música, tanto como en el aspecto psicológico. Entonces, quizá la síntesis de estos aspectos sociocultural, del lenguaje, del juego, de expresiones rítmicas, se encuentran en estos trabajos que con mucho cariño les comparto y sobre todo les dedico a mis estudiantes que han trabajado con tanto ahínco. Y bueno, esta sería la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias también, doctora, por su exposición, su trabajo de investigación y queremos de pronto eh, conocer tal vez algunas preguntas por parte de invitados, no sé, tal vez yo, Mirta, no sé si nos podría, tal vez, si tiene alguna pregunta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, bien. Estimada doctora, en cuanto al desarrollo y al proceso, me parece bastante interesante de cómo se aborda los métodos y sobre todo para resaltar actividades tradicionales, locales, y me parece un, un proyecto que, a más de aportar sobre todo al conocimiento tradicional y sobre todo que en lo que mantenemos en nuestra memoria cultural, podríamos tal vez relacionarlo en este caso o de pronto saber si es que hay algún o sobre la influencia de algún tipo de teoría en que se han desarrollado dentro de la filosofía de la educación. Eh, Podríamos tal vez relacionarlos con algún tipo de teoría constructivista, existencialista, idealista, eh, dentro de el método de lo que se abordó. Es decir, ¿hay alguna relación con estas teorías?
Sí, justamente ese es el objetivo de este trabajo, demostrar la relación en este caso, del método OR, del método especializado. Para la mayoría saben que Carl Orff es el compositor de Carmina Burana y su música se basa en la simplicidad, ¿no? De la simplicidad consigue algo muy complejo. Y lo más notorio de él es justamente que puede tomar esa simplicidad de la música, la simplicidad del lenguaje para construir obras de la calidad de Carmina Burana y con ello también pensar en qué es aplicable en la enseñanza musical, ¿no? Entonces, aquí es cuando tomamos la teoría de Lev Vygotsky, que es digamos, es el teórico de uno de los paradigmas que más estamos aplicando en la actualidad, el paradigma educativo constructivista, ¿no? El constructivismo se basa en esta posibilidad de poder ir construyendo saberes, ir construyendo conocimientos, como lo indica el método OR, comenzando desde zonas de desarrollo próximo. Vygotsky habla de las zonas de desarrollo próximo, es decir, todos los seres humanos estamos en un nivel de aprendizaje, tenemos experiencias, no se puede negar que todos los seres humanos tenemos experiencias musicales, llevamos una musicalidad interna y en base a esas experiencias se puede ir construyendo nuevos aprendizajes. De allí que el lenguaje es un elemento esencial tanto para Vygotsky como para el método OR, trabajar en la tradición literaria de los pueblos. Nosotros hemos trabajado aquí a través de las leyendas para poder ir construyendo nuevas propuestas musicales, nuevos aprendizajes. En este caso, el resultado con los estudiantes ha sido su capacidad de no solamente ejecutar de una manera imitativa, sino también de poder componer, de poder crear, de poder hacer arreglos y también desde lo literario, ir creando. Se sabe de toda una leyenda, pero ellos también lo van creando la letra y lo van musicalizando. Entonces, todas estas son zonas que van cada vez ampliándose más y dando conocimientos, generando conocimientos que también usan del contexto histórico de los pueblos, contexto histórico personal. Cada estudiante se considera su vivencia, su historicidad para poder llegar a la música, por supuesto de una manera activa, divertida, como es el juego. Y el juego nos demuestra Vygotsky que no es solo una simple actividad recreativa, sino es el mejor elemento de aprendizaje, ¿no? Porque aquí, siguiendo las teorías del construccionismo, del paradigma constructivista, pues es el estudiante el que está motivado, el que quiere aprender, no el que recibe la imposición del profesor. Por supuesto, no se desaparece la presencia del docente, sino el profesor llega a ser, el docente llega a ser un intermediario, un facilitador para que el estudiante pueda seguir alcanzando sus objetivos. Sí, justamente respondió con la pregunta que iba a realizar con el tema de cuál es la función del docente. Entonces, sí, entonces, claro, dentro de estas teorías existencialistas y constructivistas, claro, el docente es un facilitador de la información para el estudiante. Entonces, eh, ese es digamos, un punto muy interesante que permite reflexionar bastante sobre todo el rol del docente. Entonces, sí, nos comenta justamente esta parte que sí. Sobre todo allí hay un punto esencial en el campo de la música, ¿no? Porque nuestras raíces del aprendizaje musical, esta pedagogía musical, está elaborada el método OR para trabajar con la música occidental, con la música, como diría Corión Aronian, con la música culta occidental, ¿no? Y dónde quedarían nuestras músicas. Justamente por eso es el valor, la actualidad de este método, porque se abre a que podamos trabajar con toda nuestra tradición cultural y musical y podamos ya no recibir al estudiante para enseñarle lo que nosotros creemos que es música, sino que el estudiante viene con su medio, con su historia. Y esto, bueno,
puede traer, y de hecho ya estamos en la universidad, usted también, Nelson, perdón, es uno de los protagonistas de estas investigaciones, ¿no? Y de esta participación del estudiante, ya no solo como receptor, sino como el protagonista de su conocimiento. Por supuesto, los paradigmas a veces traen confusiones y podría haberse dado en algún tiempo, en alguna época, que la figura se pensó de una manera errada que la figura del docente desaparecía y era el estudiante. No, el docente es el mediador, es el que tiene que estar viendo qué es lo que necesita el estudiante para poder dar su siguiente paso a su siguiente zona de desarrollo. Ya, aquí en el chat tenemos un estudiante que pregunta si se podría aplicar, si se podría lograr los mismos resultados con otras metodologías, eh, eh, con otros tipos de métodos. Eso comenta un estudiante aquí en el grupo de chat. No sé si tal vez... Bueno, a lo largo del siglo XX, no lo pude mencionar por razones de tiempo, surgieron una gran cantidad de métodos, ¿no? Y la mayoría de ellos se fueron concibiendo alrededor de justamente de esto, de la cultura, de considerar la cultura de los pueblos. Uno de los grandes métodos que también trabaja en este sentido es el método Kodali, pero yo diría que el método Kodali se quedó en Europa mismo, en Hungría. Se vio un gran desarrollo de la música húngara porque tenía una disposición que era la cuestión política, ¿no? Kodali siempre habló de combatir el analfabetismo musical, y combatir el analfabetismo musical significaba aprender la lectoescritura de estas manifestaciones occidentales. En nuestro caso no hemos llegado todavía a descubrir, ni existe todavía una lectura o una lectoescritura propia, ¿no? Sino muchas veces nuestros análisis usan como referente, por decirle, la música cañari. Podemos hacer una transcripción musical con notación occidental, pero no es la propia de la música, sino hacemos algo aproximado justamente para tener algo en qué basarnos y en qué poder continuar nuestros estudios. Eh, muchísimas gracias, Jonathan, por la pregunta. Bien, tenemos más preguntas de pronto. Bien, estimada doctora Angelita, también estimados estudiantes, participantes, queremos agradecer de parte de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca por su participación en el quinto Congreso Internacional IDEA, y a todos aquí presentes. Muchísimas gracias por compartir su exposición, doctora. Muchas gracias a usted, Nelson, gracias a los organizadores, a quienes están acompañándonos en el equipo técnico, a todos ustedes, gracias por el acompañamiento, y bueno, a los estudiantes también.